Bueno, ahora sí, buenas noches, les decía, hemos tenido algunos problemas de conexión en un nuevo encuentro sanmartiniano, en este caso en una fecha muy especial, como es el 9 de julio, el día de nuestra independencia. Recordemos el proceso jurídico, que fue un largo proceso para llegar a la fórmula jurídica de declaración de independencia y que comenzó, como todos sabemos, con la Revolución de Mayo de 1810. Este largo proceso, que comenzó incluso mucho antes con lo que significó los eventos en España, ustedes saben, con lo que fue la guerra de independencia española, caído el rey Fernando VII en poder de Napoleón Bonaparte, se activó todo el movimiento juntista, una vieja tradición española, en donde desaparecido el rey o no pudiendo ejercer el poder volvía a las juntas, y esas juntas fueron las que subrogaban la soberanía del rey. Ese fue el hecho que sucedió a partir de 1808 con ese acontecimiento que se conoce como la farsa de Bayona, y a partir de ahí se desencadenó todo lo que van a ser los movimientos juntistas en América, cuando comenzaron a llegar las noticias que justamente había caído el gobierno de España. Esto, por supuesto, se da en lo que se llama la época de las grandes revoluciones. Para contextualizarlo, tenemos que tener en cuenta que fue la época o el siglo de las grandes revoluciones, como fue la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa, la Revolución Norteamericana, la misma Guerra de Independencia Española que estamos citando, y que después va a dar lugar a lo que fue la Guerra de Independencia en Hispanoamérica. Con gran sincronización, con increíble sincronización, los movimientos juntistas en América, desde México hasta el Río de la Plata, se produjeron de una manera sincrónica y con la misma motivación, que era subrogar el rey a partir de gobiernos propios, como se dio en el movimiento de la primera junta en la Revolución de Mayo. Allí sin duda podemos destacar, y especialmente teniendo en cuenta, como ya lo hemos mencionado en encuentros anteriores, que este es el año belgraniano por excelencia. Recordemos que en julio hemos recordado los 250 años de nacimiento el 3 de junio de Manuel Belgrano, y el 20 de junio los 200 años del fallecimiento de Manuel Belgrano. Sin duda, como lo hemos citado, lo hemos escrito, lo hemos publicado, uno de los hombres mejor preparados durante el proceso revolucionario para llevar adelante y conducir la revolución. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis para hablar justamente de este gran hombre que fue Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Recordemos que era un joven que muy tempranamente había podido acceder, gracias a la posición de su familia, a una de las educaciones privilegiadas, quizás a una de las mejores educaciones que un joven podía acceder en ese momento, y que había comenzado en Buenos Aires mostrando muy tempranamente, apenas comenzó sus primeros pasos en la educación formal, podríamos decir hoy en día, mostró una gran avidez de conocimiento. Ese Manuel Belgrano, que va a ir a España, se va a formar en España, ustedes saben, a través de la carrera de leyes, pero que va a abrazar otras ciencias y va a obtener una formación realmente muy amplia, incluso en idiomas, una gran formación académica y una gran preparación cultural. Cuando vuelva al Río de la Plata, como sabemos, a hacerse cargo del puesto de secretario perpetuo del Consulado de Buenos Aires, un puesto dado por cédula real, es decir, el mismo rey quien lo había designado en ese puesto. Y allí, desde el ejercicio del secretariado del consulado, va a comenzar una gran labor intelectual, periodística, económica, fundacional incluso, de escuelas, en lo que es toda la época previa a nuestro proceso independentista, porque estamos todavía en la época virreinal. Ese Manuel Belgrano es el que, llegado la ocasión de la Revolución de Mayo, se va a transformar sin duda en uno de los hombres claves para el proceso revolucionario que se va a dar en la semana del 17 al 25 de mayo. Y muy tempranamente también, como sabemos, se va a transformar en uno de los primeros generales de los ejércitos patrios, de los improvisados y jóvenes ejércitos patrios que la revolución comienza a destinar a distintos puntos de lo que era el virreinato del Río de la Plata, y especialmente primero en lo que va a ser la campaña del Paraguay y después la campaña al norte, porque lo que había inferido, lo que había llevado adelante la primera junta de gobierno, que había comenzado como un verdadero proceso revolucionario, en ideas lo va a tener que sostener después con las armas, es decir,
si realmente se va a avanzar en el proceso independentista, sin duda no había otra que iniciar lo que después fue esa larga guerra de la independencia en la que se desarrolló nuestro proceso. Ese proceso independentista, que si bien algunos autores dicen que no se puede atribuir a Mayo este grito de libertad, en realidad, si lo analizamos un poco, algunos creemos que sí. Yo creo realmente, y creo que hay que decirlo, que en Mayo ya había una fracción de líderes, entre ellos, como estamos diciendo, el propio Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Juan José Castelli, los hermanos Rodríguez Peña, Vieites, y toda una trupe, una élite de hombres que estaban decididos por la formación de una nueva nación. Y hay un antecedente muy interesante que descubrió la historiadora Patricia Pascuali hace varios años atrás, que fue la carta que escribió Francisco de Miranda a Rodríguez Peña años antes de la Revolución de Mayo, justamente instando desde Inglaterra, Francisco de Miranda, instando a estas provincias a sacarse, textualmente dice, a sacarse 300 años de yugo español de encima. Es decir, que en Mayo, si bien podía haber distintas facciones, como lo vamos a ver en todo el proceso independentista, se dio un verdadero paso, primero formando gobierno propio, que subrogaba la autoridad del rey, lo que se llamó la famosa máscara de Fernando VII, pero que después en realidad va a avanzar en el proceso independentista, y como ustedes saben, muy tempranamente se va a llamar al primer Congreso General Constituyente, que nosotros conocemos como la Asamblea del año 13, el primer gobierno que no va a jurar fidelidad al rey de España. Allí Belgrano está desarrollando una labor conduciendo justamente los ejércitos en el norte y además conduciendo este proceso independentista en defensa de lo que ya había comenzado a hacer la contrarrevolución, porque precisamente los españoles querían retomar el poder en Buenos Aires. Recordemos que Buenos Aires va a ser el único foco revolucionario que no va a ser apagado. De todos los movimientos juntistas que decíamos que se dieron en América, desde México al Río de la Plata, el único foco que no va a ser apagado y va a mantener la llama de la revolución presente va a ser justamente el foco revolucionario del Río de la Plata. Sin duda, quizás, y esto es de cuño personal, porque contaba con hombres como Manuel Belgrano que lo estaban conduciendo para llevar adelante la revolución. Como sabemos, en 1812, paradójicamente, 2 años después de que se ha iniciado este grito de libertad, esta revolución de Mayo, llega al Plata un grupo de oficiales de origen americano, provenientes de España, entre los que viene el de mayor graduación, como lo dice la Gaceta del 9 de marzo de 1812, quien no es otro que el coronel de caballería José Francisco de San Martín. Muy pocos meses después de que San Martín llega al Plata, va a tomar contacto por carta con Manuel Belgrano, y por eso nosotros aseguramos, y de hecho el título de esta charla, Belgrano, San Martín y el Congreso de Tucumán, que los dos se transformaron en esa dupla increíble que formaron, ese equipo, diríamos hoy día increíble, que fueron San Martín y Belgrano para conducir y coordinar la revolución. ¿Y por qué? Porque precisamente lo que le había faltado quizás al proceso revolucionario para ese momento y en esos años, en esos jóvenes años previos a lo que va a ser después la Declaración de Independencia, era una coordinación y eso que ellos llamaban una unidad de miras. Esa unidad de miras no era otra que hoy traducida sería la unidad de objetivos estratégicos a seguir. Rápidamente Belgrano y San Martín en sus cartas vemos que se ponen de acuerdo. Sin duda Belgrano va a ser el maestro de San Martín, quien lo va a poner al tanto de lo que ha sucedido en la revolución en el Plata hasta el momento que él ha llegado. En sus cartas van a intercambiar datos, mucha información. Uno encuentra los nombres que sugieren, sobre todo Belgrano, quiénes son los hombres con los que se puede confiar, quienes han jugado distintos roles en la revolución. San Martín va a ir poniendo a Belgrano en situación de lo que ha sucedido en Europa y también de lo que está o él prevé que puede suceder en América, sobre todo desde el punto de vista militar con la Guerra de la Independencia. Así es que los dos, Belgrano y San Martín, en esa coordinación que van a tomar desde muy tempranamente, desde el año 1813, van a comenzar a coordinar acciones hasta que se encuentren finalmente personalmente en el Ejército del Norte.
Es muy paradójica esta comunicación entre San Martín y Belgrano, que había comenzado, como dijimos, mucho tiempo antes de que se encontraran personalmente en el norte, porque la confianza que están desarrollando y por sobre todas las cosas, esa coincidencia en lo que había que hacer y por donde debía transitar la revolución marca que ya encontramos en ambos esa común unión de ideas, esa comunidad de ideas que también ellos hacían referencia, así como la unidad de miras, esa comunidad de ideas que hacía falta, y el mismo Belgrano se lo dice en una temprana carta a San Martín, con una famosa frase de soy solo, no he tenido hombres que me acompañen en estas ideas. Belgrano se está refiriendo a las ideas de libertad e independencia, en esas ideas que San Martín comparte. Y San Martín, también en tempranas cartas, antes de conocerse personalmente, le va a ir aconsejando a Belgrano cómo reforzar militarmente el ejército al cual Belgrano se encuentra al frente, en el ejército del norte. Va a escribir los famosos cuadernos de guerra. Hay una carta muy interesante donde San Martín le remite a Belgrano los cuadernos de guerra, en donde le sugiere qué tipo de arma usar, cómo formar los escuadrones. Todo esto porque sin duda está haciendo que la conjunción de ideas se transformen también en esta coordinación de acciones entre los dos. Como sabemos, y haciendo grandes saltos en el tiempo, en honor a los tiempos que hemos previsto para estos microencuentros sanmartinianos, vamos a decir que cuando a San Martín le toque conducir las huestes de refuerzo con las que Buenos Aires va a reforzar el ejército del norte, tanto lo que había solicitado insistentemente Belgrano, incluso Belgrano había solicitado al mismo San Martín como refuerzo y como ayuda para que fuera su jefe, amigo y colaborador y compañero, como el mismo Belgrano se lo dice en una carta. Cuando San Martín emprenda el viaje al norte al mando de los refuerzos que van a integrarse al ejército del norte que comanda Belgrano, tempranamente, cuando está llegando San Martín al encuentro con Belgrano, que tradicionalmente se ha dicho que era en la posta de Yatasto, algunos investigadores descubrieron que fue en la posta de los Algarrobos. Lo cierto es que el encuentro tan esperado entre San Martín y Belgrano, y en ese abrazo que sellan, tenía este preludio de estas cartas en donde, por ejemplo, Belgrano en una de las cartas le pide que apresure la marcha, le pide que vuele si es necesario, en un claro eufemismo de que necesita que rápidamente San Martín llegue al norte, y no solo que San Martín llegue por los refuerzos que lleva, sino porque Belgrano necesita a ese colaborador en el que veía a San Martín como su gran colaborador y coequiper, como decíamos recién, para continuar la guerra de la independencia. El gran encuentro que van a prácticamente convivir entre 30 y 40 días los dos en el norte, va a ser sin duda que San Martín allí se ponga al tanto de lo que ha sido la guerra, la sangrienta guerra que ha llevado adelante la independencia en el norte de nuestro país, hoy lo que es las provincias norteñas y parte del Alto Perú. En ese norte que ha derramado sangre, porque nosotros lo decimos siempre, fue una de los territorios donde se desarrolló la guerra de la independencia. No hubo otro territorio en nuestro país, salvo algunas pequeñas escaramuzas o batallas aisladas, en donde la guerra de independencia tuviera un escenario, un campo de batalla tan prolongado y de tanta envergadura como fue la guerra de la independencia en el norte, que tuvo a Belgrano como su principal general. San Martín también en el norte, a partir de los consejos de Belgrano, de Güemes, de los caudillos del norte que venían llevando adelante la guerra en el Alto Perú, como Warnes, como Payardaele, como muchos otros, sin duda lo que va a hacer es terminar convenciendo a San Martín lo que él mismo expresó con sus palabras en una carta, y era que la revolución no hará camino por el norte, que todos los recursos que se destinen allí van a ser tirados al pozo de Airón, como lo dice San Martín textualmente, porque el camino de la revolución es otro. Allí San Martín, con el consejo de Belgrano, como decíamos, de Güemes y de tantos otros, se va a dar cuenta que en el norte solo hace falta una fuerza de contención y también de distracción, una fuerza de contención de las avanzadas realistas. Allí vamos a recordar que va a formar sin duda la academia militar, va a formar la ciudadela en Tucumán, va a reforzar el ejército y también va a designar a Martín Miguel de Güemes como el jefe del famoso ejército de observación.
Convencido de que la guerra debe desarrollarse por otro lado, como sabemos, San Martín va a estar poco tiempo al mando del Ejército del Norte. Belgrano se va a despedir en una carta muy linda, muy interesante, muy sentida, que es la carta del 22 de mayo de 1814, en la cual Belgrano se despide ya definitivamente de San Martín, porque tiene que bajar a Buenos Aires cumpliendo órdenes para rendir cuenta de lo que han sido las derrotas del Vicapugio y Ayohuma, y de rendir cuentas de la campaña que se ha desarrollado en el Alto Perú. Recordemos, San Martín había querido retener siempre a Belgrano, primero como su jefe, después como su segundo al mando, y sobre todo San Martín lo había dicho incluso al gobierno de Buenos Aires, que necesitaba de un hombre como Belgrano a su lado porque era quien conocía esos países, era quien había desarrollado la campaña y era quien el pueblo de todos los países del norte, hoy decimos las provincias del norte, en las que Belgrano había hecho la guerra, lo querían y veían en Belgrano ese padre, sin duda, como se transformó prontamente, muy tempranamente. Recordemos que Belgrano recibe los títulos de padre de la patria, benemérito de la patria, mientras está desarrollando su campaña en el norte. Lo cierto es que Belgrano baja a Buenos Aires, allí se van a dividir sus caminos, no van a volver a encontrarse nunca más personalmente. San Martín va a pedir el relevo del Ejército del Norte. Allí podemos aducir a 2 o 3 teorías. Una es que realmente está afectado y por esta carta de despedida de Belgrano, en donde le dice que se cuide, que sabe que se han agravado sus males, que ha dejado instrucciones Belgrano para que los familiares que tienen en el norte atiendan a San Martín como a él mismo. Esto da la idea de que San Martín se encuentra grave en su salud, que es uno de los motivos que aduce para ser relevado del Ejército del Norte, y hay otros autores que también agregan que esto también fue una estratagema de San Martín, como la que vamos a ver después, y nos va a tener acostumbrado después San Martín el Libertador en distintos momentos de su carrera pública. Es una estratagema para reencauzar sus planes, sus verdaderos planes, y allí va a bajar a Córdoba. Belgrano en Buenos Aires va a ser designado para la misión diplomática a Europa, la importante misión diplomática Rivadavia-Belgrano, Belgrano-Rivadavia, que va a ser designado en diciembre de 1814, una misión que se va a extender hasta los primeros meses de 1816, una interesante misión que tiene varios objetivos, entre ellos el de ver cómo está la situación en Europa. La idea es también conseguir apoyo de las potencias europeas para la revolución hispanoamericana, sondear el terreno, ver qué está sucediendo. Recordemos que se ha dado una situación particular, y es que en Europa ha vuelto al trono vencido Napoleón Fernando VII, se ha formado el Congreso de Viena y se ha constituido la Santa Alianza, que promete al rey de España, a Fernando VII, el restituido rey de España, darle todo el apoyo económico y militar para recobrar estos territorios. Ese cambio trascendental de la política europea impactaba de lleno en el proceso revolucionario, y por eso la misión diplomática Belgrano-Rivadavia, que enseguida analizaremos brevemente y que tuvo sin duda un efecto muy importante. Lo cierto es que San Martín, relevado del mando del Ejército del Norte, va a bajar a Córdoba, a la estancia de Saldán, donde va a pasar unos días tratando de recuperarse de sus dolencias, pero también es cierto que uno se pregunta y hace estas conjeturas. Por ejemplo, ¿por qué San Martín, estando enfermo y teniendo su familia, recordemos que se había casado con Remedio de Escalada al poco tiempo de llegar al Plata, teniendo su familia en Buenos Aires, no va al seno de su familia a descansar y a recuperarse y también a proseguir sus planes en Buenos Aires? Es muy paradójico que San Martín espere en Córdoba lo que va a ser la designación de gobernador intendente de Cuyo. Designación que se da por decreto del Superior Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata por el Director Supremo, con un decreto del 10 de agosto de 1814 que tiene una frase y una línea muy interesante, porque ese decreto dice que San Martín es designado gobernador intendente de Cuyo a su instancia y solicitud. Es decir, que aquí vemos ya cómo comienza a perfilarse el plan sanmartiniano, y uno de sus primeros eslabones del plan continental va a ser afincarse como gobernador aquí en Cuyo para comenzar lo que va a ser el desarrollo de su plan de liberación continental, que hemos dicho recién que había terminado de definir y de armar seguramente en sus pensamientos y en su estrategia en el norte.
San Martín va a llegar a Cuyo, va a llegar los primeros días de septiembre a hacerse cargo de la gobernación. Mientras San Martín desarrolla en Cuyo su gobernación, su gobierno civil, que es muy importante, San Martín desarrolla una amplia labor civil, económica, administrativa, hace un orden administrativo y económico de la provincia de Cuyo, que tiene como centro la capital aquí en Mendoza, orgullosamente mendocinos, como han salido ahora en los distintos medios nacionales, una encuesta en donde los mendocinos decimos ser orgullosos, entre otras cosas, por nuestro legado sanmartiniano. Lo cierto es que San Martín en Cuyo va a comenzar su estrategia de aumentar los recursos de la provincia para poder poner en pie de guerra lo que va a ser después el Ejército Libertador de los Andes. Mientras San Martín está desarrollando su gobernación e intendencia de Cuyo, Belgrano ya se encuentra en Europa en esta misión que hablábamos diplomática, acompañado por Rivadavia. En Cuyo, San Martín va a hacer tempranamente, después de la caída del directorio de Alvear, recordemos que el director Posadas va a dejar el cargo en manos de su sobrino, de Carlos de Alvear, el cargo de director que va a ejercer Alvear tiene muchas idas y vueltas en lo que es el proceso revolucionario, es muy complejo. El año 1815 es uno de los años quizás más complejos. 1814 y 1815 son años muy complejos para el proceso independentista, es muy complejo por la situación internacional, es muy complejo porque los apoyos no llegan, es muy complejo porque los reveses militares se suceden, ha caído la patria vieja en Chile. Apenas ha llegado San Martín a la gobernación e intendencia de Cuyo, los realistas han recuperado el gobierno de Chile. Eso ha significado que el gobierno de amigos del que San Martín hablaba ya no exista del otro lado de los Andes y se transforma en una gran preocupación porque avanzado el año 1814 y hasta mediados de 1815 comienzan a llegar las informaciones de que Marcó del Pon, el gobernador de Chile, el gobernador realista, está preveyendo y apostando soldados en todos los cruces de la cordillera, y sin duda la estrategia es la que después San Martín realizó, es decir, desde Chile los realistas cruzar la cordillera para sofocar la revolución. También esa era la idea que había con la gran cantidad de incursiones que tuvo que soportar Güemes y frenar Güemes desde el norte, y también la estrategia que era de agotamiento o de asfixia de la revolución en el Río de la Plata por parte de el poder central realista que se encontraba en el Virreinato del Perú, y desde donde recibía refuerzos Chile, y desde donde también se desplegaban los ejércitos al Alto Perú, que trataban e incursionaban de hecho y trataban de sofocar la revolución por el norte. San Martín va a activar rápidamente lo que es, como decíamos, la formación del Ejército de los Andes, y mientras gobierna Mendoza, establece toda una red de espías muy interesante, como fue la Guerra de Zapa, una red de espías realmente de lujo, que significó para el gobernador intendente de Cuyo recibir muy buena información y muy buenos datos de lo que sucedía del otro lado de la cordillera. Siempre nosotros decimos, y esto es una anécdota, pero tenemos las anécdotas en Mendoza de cómo San Martín transmitía los mensajes, cómo iban los mensajes cifrados a los agentes que habían comenzado a actuar del otro lado de los Andes, y cómo San Martín enviaba en doble fondo de las vasijas de barro o en los dobladillos de la ropa o de los uniformes o de las sotanas, en el caso de los clérigos, cómo se enviaban los mensajes cifrados para los famosos espías, que eran espías sanmartinianos que actuaban en Chile, como el alemán, el español, el hermano, etcétera, etcétera. Entre ellos, uno de los más destacados va a ser el gran patriota chileno Manuel Rodríguez. Toda esa red de espía que fue la Guerra de Zapa, que San Martín desarrolló desde Mendoza, le va a permitir obtener información de las fuerzas enemigas, del estado de situación que se encuentra Chile. Siguiendo los consejos que le había dado años antes Belgrano, San Martín también de esa forma está recibiendo información de cuál es la voluntad de la opinión pública. Belgrano le había dicho que la guerra no solo debía de realizarse con las armas, sino que también debía tenerse muy presente la opinión pública, es decir, la opinión de lo que hoy diríamos las fuerzas vivas o las principales corporaciones de la sociedad. Una lección que San Martín aprendió muy bien y que aplicó aquí en Cuyo. San Martín va a desarrollar entonces esta gran guerra de Zapa, esta gran red de espías, va a comenzar a
escudriñar la cordillera, se va a realizar el levantamiento topográfico de los distintos pasos, la cartografía, se va a preparar toda la logística mientras se va preparando, formando y poniendo en pie el ejército de los Andes. Pero además, desde Cuyo va a comenzarse, caído, como decíamos, el director supremo Alvear, va a comenzar un proceso que va a liderar el gobernador intendente de Cuyo, que es la convocatoria de un Congreso General Constituyente que diera el instrumento definitivo a aquel que no había podido concretar la Asamblea del año 13 y que era la Declaración de Independencia. Recordemos que la delegación por Cuyo va a ser una de las primeras delegaciones en ser elegidas. Así, en Cuyo se va a elegir 2 diputados por Mendoza, Tomás Godoy Cruz y Massa, 2 diputados por San Juan, Francisco Narciso de la Prida y Fray Justo Santa María de Oro, y un diputado posteriormente por San Luis, que va a ser Juan Martín de Pueyrredón. La delegación por Cuyo apenas llegue a Tucumán, como se dio con todas las delegaciones de las provincias el Río de la Plata, más lo que fueron las provincias altoperuanas, que después por supuesto se separaron de lo que eran las provincias unidas del Río de la Plata, pero comienzan a llegar a Tucumán a fines de 1816. Y hay una muy temprana carta de San Martín en enero de 1816, en donde le pide a Tomás Godoy Cruz que le diga, que le abra opiniones de los congresales que están llegando a Tucumán, cuáles son las opiniones que comienzan a sondearse. Es decir, San Martín está muy preocupado en Cuyo de qué está sucediendo en Tucumán, cuál es la opinión, porque, como lo vamos a ver enseguida, el Congreso de Tucumán tuvo realmente también, como había pasado con el proceso revolucionario, muchas idas y vueltas en lo que fue la decisión definitiva de declarar la independencia. En el Congreso de Tucumán, que no nos vamos a adentrar demasiado por razones de tiempo, pero es muy interesante las cartas y las comunicaciones que empiezan a emitir los congresales, incluso antes de sesionar el Congreso, con los gobernadores, intendentes de las provincias de las cuales provienen, y sobre todo la Diputación de Buenos Aires con el Directorio Supremo. Lo cierto es que en Tucumán se va a conformar finalmente el cuerpo, que va a empezar a sesionar en marzo de 1816. Recordemos, San Martín ha escrito también los primeros días de marzo una de esas tantas cartas a Godoy Cruz donde le preguntaba cuándo se juntan, cuándo comienzan a sesionar, que esperan para dar ese paso trascendental, después va a decir, y esa premura que San Martín imponía, sobre todo a través de Godoy Cruz y la Prida, quienes eran sus principales voceros como congresales, va a ser la que va a impulsar fundamentalmente la reunión. La reunión del Congreso, como sabemos, se da entre los primeros meses de 1816, como decíamos, y allí podemos ver las distintas posturas. Recordemos que en ese momento tenemos grupos de opinión, por decirlo hoy en día de esta manera, que apostaban a avanzar con el proceso independentista, otros grupos que buscaban seguir con la idea de los protectorados de alguna potencia europea, y había también opiniones en el sentido de prácticamente pedir disculpas y volver al rezago de la corona española. En ese proceso, también cuando se están dando todas estas discusiones, se produce ya muy cerca de la fecha de que el Congreso declara la independencia, la llegada, la vuelta de Belgrano de Europa al Río de la Plata, luego de su misión diplomática. Hay 2 hitos que nosotros siempre destacamos. Un hito es la carta del 24 de mayo de 1816, una extensa carta que hemos analizado en el libro San Martín más allá del bronce, escrito con el historiador y genealogista, el amigo Roberto Colimodio Buenos Aires. Allí hemos analizado esta extensa carta del 24 de mayo que escribe San Martín a Tomás Godoy Cruz, y en donde expone toda una tesis de por qué el Congreso debe declarar la independencia y también de cuál debe ser la forma de gobierno. Y también el otro hito central previo a la declaración de independencia es sin duda la acción de Belgrano, que ya se encuentra en Tucumán y que en julio, los primeros días de julio de 1816, va a ser consultado por los congresales e invitado a una sesión secreta. Recordemos que el Congreso
tenía las sesiones ordinarias normalmente por la mañana, se citaban a veces a secciones extraordinarias por la tarde y las sesiones secretas que normalmente eran en la tarde-noche. En las sesiones secretas, por supuesto, no podía concurrir, como sucedía en las sesiones ordinarias, que prácticamente todo el pueblo se agolpaba a las ventanas de la Casa de Tucumán para ver lo que eran las discusiones y las reuniones de las sesiones del Congreso. Recordemos que el Congreso demoró varias sesiones en establecer las fórmulas de juramento, en establecer la cantidad de votos que iban a ser necesarias. Hubo muchas tesis de cómo se iban a definir los asuntos centrales, por qué cantidad de votos iban a ser necesarias, de cuántos diputados para aprobar determinados temas que hacían a lo que ya comenzaba a ser el movimiento de ese nuevo Estado que se conformaba. Una de las sesiones más importantes, cuando el Congreso sin duda nombra al primer director supremo elegido por un Congreso General Constituyente de esa magnitud, y que no es otro que el 3 de mayo de 1816, cuando se designa a Juan Martín de Pueyrredón, después de haber considerado los nombres de San Martín y Belgrano para ocupar el cargo de director supremo, se decide finalmente por Juan Martín de Pueyrredón. Recordemos que Juan Martín de Pueyrredón, como lo habíamos dicho, ejercía en el Congreso como diputado por San Luis, es decir, era uno de los miembros de la delegación Intendencia de Cuyo. Allí, cuando comienza la sesión secreta del 6 de julio de 1816, a la cual es convocado Belgrano, y Manuel Belgrano va a poner en tema a todos los diputados de lo que ha sucedido en Europa, de lo que está sucediendo. La famosa frase, recordemos que muchas de las cosas que nos hemos enterado del Congreso de Tucumán, en virtud de que se han perdido algunos de los libros de sesiones, recordemos que fueron dadas también por ese vocero que tuvo el Congreso de Tucumán, que fue Fray Cayetano Rodríguez, quien iba publicando mucho o gran parte de las cosas que se iban discutiendo y decidiendo en el Congreso de Tucumán. Allí tenemos, en esa sesión, donde Belgrano, esa famosa frase que ha pasado a la historia, de que así como antes en la Europa la idea era republicanizarlo todo, ahora era monarquizarlo todo, en virtud de exponer Belgrano a los congresales cómo ha variado y cómo ha cambiado la situación política europea, como decíamos recién, que impacta de lleno en la revolución hispanoamericana, y Belgrano también va a poner al tanto de cuál es la ayuda que podemos esperar, y en realidad ya no es ninguna, es decir, por esta famosa reunión de la Santa Alianza, que como decíamos prometía a Fernando VII todo el apoyo para recuperar los dominios hispanoamericanos, y Belgrano va a decirle que solo estamos atentos a nuestras fuerzas, es decir, que la revolución deberá llevarse adelante sin esperar ya ninguna ayuda, y que serán nuestras propias fuerzas las que nos permitan ser independientes. Paradójicamente, en acuerdo seguramente, San Martín había expresado algo similar en una carta a Tomás Godoy Cruz, donde le dice que había que acabar ya con la cuestión inglesa, es decir, había que terminar con esa espera constante que había de algún apoyo del gobierno inglés a la Revolución Americana, y San Martín dice algo similar a lo que expresa Belgrano en esta reunión del 6 de julio. San Martín expresa a sus diputados por Cuyo ante el Congreso de Tucumán, expresa que también que debemos seguir la guerra con nuestros propios recursos. La coordinación que hablábamos más temprano entre Belgrano y San Martín fue sin duda, como dice Mitre, lo que transformó a estos dos hombres en las columnas y en los pilares en los que se apoyó el Congreso. No solo en los pilares militares, recordemos, San Martín es gobernador intendente de Cuyo, se ha transformado en un centro geopolítico en ese momento de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y en el tándem con Pueyrredón, con Güemes, se ha transformado también en uno de los actores decisivos, y Belgrano es designado nuevamente por el Congreso de Tucumán al mando del Ejército del Norte, y tiene, por supuesto, el Congreso de Tucumán en San Martín y Belgrano a los ejércitos, el Ejército de los Andes, que se ha formado en Cuyo, al Ejército del Norte, que nuevamente comanda Belgrano y que es totalmente leal, pues el ejército esperaba, están las demostraciones de júbilo de cuando Belgrano es designado nuevamente su jefe, esperaba a su general natural, a su comandante natural, como era Belgrano. El Congreso no solo se va a apoyar entonces militarmente, es decir, en la fuerza para imponer sus resoluciones, sino que fundamentalmente se va a apoyar en las ideas,
en estas ideas de San Martín y Belgrano de lograr la independencia. Como sabemos también, Belgrano va a ser un actor central de apoyo a lo que va a ser después el plan del cruce de los Andes que San Martín va a desarrollar desde Cuyo. De hecho, recordemos que en la estrategia de los 6 pasos cordilleranos que San Martín ideó, Belgrano va a ser uno de los colaboradores con una fuerza que va a desprender de su ejército para los pasos del norte. Pero además, previo a eso, nosotros podemos decir que en la Declaración de Independencia, si bien no encontramos la firma de Belgrano y San Martín, fueron sin duda los impulsores, los ejecutores, quienes idearon esta conformación de la fórmula jurídica de la Declaración de Independencia de lo que en ese momento fue las Provincias Unidas de Sudamérica. Ya para ir terminando, porque estamos cumpliendo el tiempo que hemos asignado a estos microencuentros sanmartinianos, recordemos este es nuestro encuentro número 6, el cual pueden ver a través de la página de nuestra página del libro San Martín, modelo de líder americano, y también para quienes quieran repetirlo en nuestro canal de YouTube. Lo cierto es que la Declaración de Independencia, que se da el 9 de julio de 1816, se da con estos 2 hitos centrales que habíamos dicho, previa a la reunión secreta del 6 de julio de Belgrano con los congresales, sin duda que es la que termina de definir o de impulsar al Congreso de Tucumán para que declare la independencia, y estas cartas previas que San Martín había hecho llegar al Congreso a través de Godoy Cruz, Laprida y el padre Santa María de Oro, a quienes San Martín expresaba este apuro y esta necesidad de obtener ese instrumento jurídico que era el acta de declaración de independencia para finalmente en el verano de 1817, como lo había previsto, iniciar el cruce de los Andes y que el ejército de los Andes fuera precisamente un ejército libertador apoyado por esta declaración de la independencia y no un ejército conquistador. Así, repetimos, si bien Belgrano y San Martín no firmaron el acta, no estuvieron en el momento de la declaración de la independencia como congresales, sin duda sí fueron los autores intelectuales del accionar del Congreso y de la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, ocurrida el 9 de julio de 1816, hecho que hoy, 204 años después, estamos recordando. Para finalizar, diremos que este acto fue el que permitió después todo el plan de guerra, como decíamos, de liberación continental. Vendrá la campaña de Chile, después vendrá la campaña del Perú. Es muy interesante las cartas que van a mantener en comunicación Belgrano y San Martín después de este hecho. Cuando ya San Martín comience su campaña de liberación, Belgrano va a seguir muy atentamente lo que son los sucesos de la guerra en Chile. Se van a comunicar fluidamente y también van a intercambiar cartas a través de amigos y conocidos y de contactos en común que van a hacer que se mantengan informados uno del otro. Como sabemos, San Martín había previsto que su plan de liberación continental en esa estrategia de pinzas contara con el ejército del norte al mando de Belgrano y con las montoneras de Güemes o con el ejército de observación de Güemes, esa famosa fuerza de contención y ya también de distracción de la fuerza realista por el Alto Perú, mientras él hacía la estrategia de rodeo por el mar de Chile hacia el Perú. La temprana muerte de Belgrano, recordemos que Belgrano en 1819 va a quedar preso de lo que son las divisiones internas, las famosas guerras entre el interior y el centralismo del Directorio de Buenos Aires, que después se va a transformar entre la guerra entre unitarios y federales. Lamentablemente San Martín también va a sufrir los coletazos de esta guerra interna, la cual ninguno de los dos comprendían, porque sin duda para ellos era central esta unidad que se necesitaba para terminar esta guerra de la independencia. Como decía San Martín, terminemos con los maturrangos y después, si es necesario, matemos. Había que terminar con la amenaza externa que significaban los realistas, que seguían teniendo en Lima, en Perú, en el virreinato del Perú, ese gran poder central al cual había que atacar y destruir para poder obtener o para poder hacer efectiva ya la libertad e independencia de América. La temprana muerte de Belgrano, como sabemos, el 20 de junio de 1820, va a dejar a San Martín un gran compañero de causa. De hecho, recordemos que San Martín en ese momento está por iniciar su campaña por mar libertadora al Perú. Cuando se entera de la muerte de Belgrano, va a exclamar, dolido, que ha muerto uno de los mejores hombres, o dice textualmente,
de nosotros. Eso significa o muestra esa gran amistad, esa gran unidad, ese gran compañerismo, pero también ese amor fraternal que se había formado entre los dos líderes, los dos máximos líderes de la revolución. Un año después, en junio de 1821, la muerte de Martín Miguel de Güemes va a dejar a San Martín también sin su otro compañero de lucha y de guerra en el norte, y sin duda esto va a hacer que la estrategia de pinzas sanmartinianas quede trunca, y por eso la guerra de la independencia en la última fase, que fue la guerra en el Perú, donde va a ser sin duda el lugar donde van a confluir en Ecuador primero y en el Perú después los ejércitos bolivarianos y sanmartinianos, se va a extender mucho tiempo más de lo que habían previsto. Porque hay que tener claro que tanto San Martín como Belgrano veían en la prolongación de la revolución, de la guerra de la independencia, la ruina de las jóvenes repúblicas, y por eso a ambos les preocupaba tanto terminar prontamente la guerra para poder dar paso a lo que sería la construcción de estas jóvenes repúblicas que comenzaban a alumbrar a la luz del mundo y que se presentaban al mundo ya con enseña patria propia, como la que había creado Belgrano y con la cual nos dio ese nivel de identificación como nueva nación ante el mundo, y por supuesto significar ese gran de la conformación de un nuevo estado, de los nuevos estados. La guerra de la independencia, como decíamos, se va a extender mucho más hasta el año 1824, como sabemos, después de la entrevista de San Martín y Bolívar en Guayaquil en 1822, cuando San Martín decida retirarse. Bolívar va a tener que continuar 2 años más la guerra para lograr las batallas definitivas de Ayacucho, de Junín y Ayacucho, que van a permitir finalmente la libertad definitiva del Perú, consolidar la libertad de las repúblicas de Chile y Argentina, y consolidar también la libertad de la Gran Colombia que ya había definido Bolívar con sus ejércitos y con el apoyo de los ejércitos sanmartinianos enviados desde el Perú. Finalmente, agradeciéndoles como siempre el estar presente y apoyarnos en estas ideas de difusión de lo que son nuestros valores y sobre todo el legado de nuestros padres fundadores, diremos entonces que la fecha que recordamos hoy en día, el 9 de julio de 1816, es una fecha central porque es el acto central en el que nos dimos como nación, en el que declaramos la independencia de estas provincias, pero además es un hecho trascendental donde las ideas y las acciones de estos dos grandes hombres, de estos dos grandes líderes públicos, de estos dos grandes modelos de líderes éticos, como nosotros siempre decimos, como son José de San Martín y Manuel Belgrano, quedaron plasmados en ese acto trascendental de la Declaración de Independencia. Son momentos difíciles para el mundo y para nuestro país, y creo que la enseñanza de estos hombres, la enseñanza de Belgrano y San Martín, y la enseñanza de todos quienes actuaron en nuestra guerra de la independencia, debe ser una enseñanza que hoy nos sirve, porque es una enseñanza de afrontar las dificultades, de aún de los más grandes obstáculos poder llevar adelante una causa común, el bienestar general, ese bien común del que hablaba Belgrano, ese interés general o esa unidad de miras de la que hablaba San Martín, y esa idea de libertad e independencia que costó tanto, que costó. Y si fue posible incluso vencer, como decía San Martín, esa oposición que significaban los grandes montes, si fue posible esa gran proeza del cruce de los Andes que lideró San Martín, si fue posible esa gran proeza en nuestra historia que fue el éxodo jujeño, una proeza maravillosa que condujo Belgrano con el sacrificio de todo un pueblo, si esas grandes proezas fueron posibles en pos de la libertad, en pos de la libertad de pensamiento, de la libertad de espíritu y por supuesto de la soberanía, de la libertad política y de la libertad civil, hoy en día, a pesar de las dificultades, sin duda la unidad, si todos unidos nos ponemos de acuerdo, si todo nuestro país con toda la potencialidad que tiene, haciendo caso de este legado de nuestros padres fundadores, llevamos adelante las ideas de progreso, de prosperidad, de igualdad, de mantener esa libertad de espíritu, de pensamiento y también, por supuesto, política y territorial que nos legaron,
creo que será una buena enseñanza y un buen legado, sobre todo para las nuevas generaciones, porque unidos no hay obstáculos que nos impidan obtener nuestros objetivos y llegar a ese bien general, a ese bienestar general que soñaron y nos legaron nuestros padres fundadores, para ellos la libertad e independencia, para hoy sin duda nosotros la educación, la ilustración, el fomento de las letras que ellos también propiciaron y que pueden permitirnos una sociedad mejor, un país mejor, una América unida, próspera y pujante como la que ellos soñaron, y sin duda un mundo mejor pese a las grandes dificultades. Muchas gracias, es un día muy especial, les agradezco nuevamente por estar presente en este microencuentro, les mando un gran abrazo desde nuestra querida tierra mendocina para todos los amigos de todo el país y por supuesto, como siempre, estoy a disposición de todos ustedes. Un fraternal abrazo para todas y todos, un gran cariño y recordemos entonces esa gran enseñanza de Belgrano y San Martín en lo que fue la Guerra de la Independencia. Muy buenas noches.